¿La Biblia fue reescrita? Descubre lo que fue borrado de la historia sagrada. ¿Sabías que algunos pasajes clave pudieron haber sido cambiados o incluso eliminados antes de que llegaran a tus manos? Esta pregunta incómoda ha inquietado a historiadores, filósofos y creyentes durante siglos. Lo que muchos consideran una verdad absoluta podría esconder una verdad prohibida tras siglos de ediciones, traducciones interesadas y decisiones tomadas en oscuros concilios. La historia secreta de este libro sagrado no es simplemente religiosa, es una historia de relación entre religión y poder, de cómo el control espiritual moldeó la forma en que entendemos a ese Dios oculto que parece hablar desde las páginas. Imagina por un instante que las palabras que guían tu fe fueron reescritas por manos humanas con intenciones políticas. No se trata de cuestionar tu creencia, sino de invitarte a una filosofía crítica que abre el camino hacia una conciencia despierta. La espiritualidad sin religión, como proponía Baruch Spinoza, no necesita templos ni dogmas para encontrar a Dios y naturaleza en armonía. Al final de este viaje descubrirás cómo misterios de la Iglesia y decisiones conciliares marcaron lo que hoy lees cada domingo. Y hay más. Este no será un paseo superficial. Basado en manuscritos antiguos, estudios académicos y decisiones de concilios, este análisis te mostrará cómo la Biblia no fue simplemente escrita, sino moldeada. Y si te quedas hasta el final, recibirás una cronología clara y sencilla para entender qué se perdió, cuándo y por qué, abriendo la puerta a una iluminación interior que transformará tu manera de ver la fe. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que miras ese texto sagrado que creías conocer. ¿Sabías que algunos pasajes clave pudieron haber sido cambiados o incluso eliminados antes de que llegaran a tus manos? Esta pregunta incómoda ha inquietado a historiadores, filósofos y creyentes durante siglos. Lo que muchos consideran una verdad absoluta podría esconder una verdad prohibida tras siglos de ediciones, traducciones interesadas y decisiones tomadas en oscuros concilios. La historia secreta de este libro sagrado no es simplemente religiosa. Es una historia de relación entre religión y poder, de cómo el control espiritual moldeó la forma en que entendemos a ese Dios oculto que parece hablar desde las páginas. Imagina por un instante que las palabras que guían tu fe fueron reescritas por manos humanas con intenciones políticas. No se trata de cuestionar tu creencia, sino de invitarte a una filosofía crítica que abre el camino hacia una conciencia despierta. La espiritualidad sin religión, como proponía Baruch Spinoza, no necesita templos ni dogmas para encontrar a Dios y naturaleza en armonía. Al final de este viaje, descubrirás cómo misterios de la Iglesia y decisiones conciliares marcaron lo que hoy lees cada domingo. Y hay más. Este no será un paseo superficial. Basado en manuscritos antiguos, estudios académicos y decisiones de concilios, este análisis te mostrará cómo la Biblia no fue simplemente escrita, sino moldeada. Y si te quedas hasta el final, recibirás una cronología clara y sencilla para entender qué se perdió, cuándo y por qué, abriendo la puerta a una iluminación interior que transformará tu manera de ver la fe. Lo que viene a continuación cambiará la forma en que miras ese texto sagrado que creías conocer. Para comprender cómo se formó la Biblia que conocemos hoy, hay que viajar atrás en el tiempo, hasta el período del judaísmo del Segundo Templo. Entre los siglos III a.C. y Merema III, los antiguos escribas copiaban y recopiaban textos sagrados, y los rolos del Mar Muerto revelan que coexistían diferentes versiones de los mismos libros. Esa diversidad textual muestra que, incluso en su origen, no existía un único relato puro, sino múltiples interpretaciones de un mismo mensaje. Allí ya se insinuaban las semillas de una verdad prohibida, donde la naturaleza divina hablaba en muchos tonos y no en una sola voz autorizada. Con el surgimiento del cristianismo primitivo, entre los siglos I y III, las comunidades comenzaron a circular evangelios, cartas y testimonios que hoy llamaríamos apócrifos o canónicos. Lo sorprendente es que muchos grupos cristianos no leían el mismo conjunto de textos, y la selección de qué evangelio seguir
era parte de su libertad de pensamiento y de su espiritualidad sin religión. En medio de debates intensos, ideas consideradas pensamiento prohibido fueron poco a poco excluidas, mientras otras ganaban autoridad y se alineaban con la visión oficial de la religión y poder emergente. La consolidación del canon fue lenta. Aunque muchos creen que el Concilio de Nicea decidió la lista de libros, en realidad ese encuentro se centró en la cristología. Fue solo con figuras como Atanasio en el siglo IV y sínodos regionales posteriores que se establecieron los textos aceptados. Durante la Edad Media, copistas añadieron glosas, Jerónimo tradujo la Vulgata, y en la Reforma las traducciones vernáculas expandieron el acceso al texto. Cada etapa añadió nuevas capas a esta historia secreta, y cada descubrimiento moderno, como los códices Sinaítico y Vaticano, o los textos de Nag Hammadi, sigue revelando piezas de un rompecabezas que aún no terminamos de armar. Una de las sorpresas más impactantes para quien estudia la historia secreta de la Biblia es descubrir cuántos textos quedaron fuera del canon. Los llamados libros deuterocanónicos, como Tobías, Judith, Sabiduría o Baruch, forman parte de las Biblias católicas y ortodoxas, pero fueron clasificados como apócrifos por los protestantes. Esta exclusión no fue solo una cuestión teológica, sino también de religión y poder. Aceptar o rechazar estos escritos implicaba adoptar prácticas como la oración por los muertos o la intercesión de los santos. Conocer estas decisiones nos libera del control espiritual y amplía nuestra espiritualidad libre. Aún más intrigantes son los evangelios gnósticos hallados en Nag Hammadi, como los de Tomás, Felipe o María Magdalena. Estos textos, con sus visiones radicales de Jesús y la conciencia divina, fueron considerados pensamiento prohibido por la ortodoxia porque enfatizaban el Dios interior sobre la autoridad institucional. En el Evangelio de Tomás, por ejemplo, Jesús dice: «El reino está dentro de ti», una frase que resuena con la filosofía crítica de Baruch Spinoza y su visión de Dios y naturaleza inseparables. Su exclusión moldeó siglos de religión manipulada y ocultó caminos alternativos hacia la iluminación interior. Incluso en los textos canónicos encontramos pasajes que aparecen y desaparecen según el manuscrito. El final largo de Marcos, la historia de la adúltera o el enigmático Coma Johanneum son ejemplos claros de cómo la transmisión textual estuvo lejos de ser uniforme. Estas variantes no cambian la teología central, pero muestran que lo que hoy se lee no siempre fue así. Del mismo modo, diferencias entre la Septuaginta y el texto masorético revelan antiguas versiones del Antiguo Testamento. Todo esto plantea una pregunta inevitable. Si tanto fue modificado o excluido, ¿quién tomó esas decisiones? ¿Y con qué intención? Elegir qué libros formarían parte de la Biblia no fue un proceso improvisado ni casual. Las primeras comunidades cristianas se guiaban por criterios claros: apostolicidad, relación con los apóstoles; ortodoxia, coherencia con la fe común; y catolicidad, uso litúrgico extendido. Estas decisiones estaban profundamente ligadas al equilibrio entre religión y poder, pues definir el canon era también establecer quién tenía la autoridad sobre la verdad oculta y qué ideas serían consideradas pensamiento prohibido. La sabiduría prohibida debía filtrarse con cuidado para mantener la unidad doctrinal. Figuras como Atanasio jugaron un papel decisivo. En su famosa Carta Festal del año 367, enumeró los 27 libros del Nuevo Testamento tal como los conocemos hoy. Más tarde, los sínodos de Hipona y Cartago ratificaron esas listas, consolidando un canon que reflejaba siglos de debates y luchas ideológicas. Curiosamente, el Concilio de Nicea, que muchos creen relacionado con el canon, trató temas cristológicos, no bibliográficos. Esta aclaración revela cómo la historia secreta se ha simplificado en exceso, ocultando las verdaderas dinámicas de control espiritual y religión manipulada que operaban tras bastidores. La motivación detrás de estas decisiones no fue solamente teológica, sino también práctica. La expansión del cristianismo requería una base textual común para la predicación,
la enseñanza y la liturgia. Además, combatir las herejías emergentes significaba fijar límites claros entre lo aceptable y lo peligroso. Así, lo que comenzó como un conjunto diverso de textos se convirtió en un canon definido que serviría como piedra angular de la espiritualidad sin religión institucionalizada. Pero incluso con la lista cerrada, el proceso no terminó allí, porque el siguiente paso crucial fue traducir esas palabras al lenguaje de los pueblos. Una vez definido el canon, comenzó otro proceso igual de decisivo: la traducción. La Septuaginta, versión griega de las escrituras hebreas, fue fundamental para el judaísmo helenístico y el cristianismo primitivo. Más tarde, la Vulgata de Jerónimo consolidó el texto en latín, estableciendo un estándar para toda la cristiandad occidental. Cada traducción no era una simple conversión de palabras, sino una reinterpretación que podía alterar matices profundos del mensaje. Así, la historia secreta de la Biblia siguió escribiéndose, influida por religión y poder que decidían cómo debía hablar el Dios oculto a nuevas generaciones. Las palabras importan, y mucho. Términos clave como metanoia, arrepentimiento, cambio de mente, o alma, joven virgen, han generado siglos de debate teológico por su impacto en la comprensión doctrinal. Incluso conceptos centrales como justicia y justificación han sido moldeados por decisiones lingüísticas que influyeron en el control espiritual y en la conciencia divina de millones de creyentes. En este contexto, la traducción no solo transmite un mensaje, lo transforma. Por eso acercarse a las Escrituras con una filosofía crítica es esencial para escapar de interpretaciones impuestas. Un ejemplo práctico lo encontramos en la Reforma Protestante. Cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, puso la palabra de Dios directamente en las manos del pueblo, rompiendo siglos de monopolio interpretativo. Lo mismo ocurrió con la King James Version, que marcó la espiritualidad anglosajona durante siglos. Estas versiones democratizaron el acceso, pero también abrieron el camino a nuevas divisiones, interpretaciones y debates. Cada traducción es, en cierto modo, un espejo de su tiempo y de sus luchas ideológicas. Y con estas versiones circulando, surgieron también los mitos que aún hoy distorsionan la comprensión del proceso bíblico. Uno de los mitos más extendidos es que la Iglesia escondió todos los evangelios que no le convenían. Aunque es cierto que muchos textos quedaron fuera del canon, no fue simplemente por capricho o conspiración. Los criterios, apostolicidad, ortodoxia y uso litúrgico, se aplicaron para preservar una narrativa coherente, aunque esto significara excluir enseñanzas que promovían una espiritualidad libre o un Dios interior distinto del presentado por la religión y poder. Entender esto con una filosofía crítica permite distinguir entre pensamiento prohibido marginado por su contenido y textos descartados por su origen tardío o sectario. Otro mito común afirma que el Concilio de Nicea eligió los libros de la Biblia. La realidad es que ese concilio, celebrado en el 325, se centró en la naturaleza de Cristo y no en la lista de textos sagrados. La formación del canon fue un proceso mucho más largo, que abarcó los siglos I al IV y culminó en decisiones posteriores. Esta verdad oculta muestra cómo la historia secreta fue simplificada por la tradición popular, alimentando ideas erróneas que perpetúan el control espiritual y ocultan el verdadero desarrollo de la fe. Finalmente, muchos creen que la existencia de variantes textuales invalida todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, la mayoría de estas diferencias son menores. Errores de copistas, cambios gramaticales o añadidos marginales que no afectan las doctrinas centrales. Conocer estos hechos no debilita la fe. Al contrario, la fortalece al permitir una conciencia despierta sobre el proceso humano detrás del texto. Saber que la Biblia sobrevivió a siglos de transmisiones, debates y traducciones refuerza su relevancia y nos prepara para entender por qué todo esto sigue siendo crucial en el presente. Comprender esta historia secreta no es un simple ejercicio intelectual, es una herramienta poderosa para fortalecer la fe y ampliar la conciencia divina.
Cuando uno sabe que la Biblia ha pasado por procesos humanos de edición, selección y traducción, aprende a leerla con ojos más críticos y corazón más despierto. Esto permite notar detalles en notas al pie, reconocer variantes textuales y entender por qué ciertas palabras están ahí y otras no. Esa iluminación interior transforma la lectura en una experiencia más rica y auténtica, liberándonos del control espiritual y de interpretaciones rígidas. Además, conocer este trasfondo histórico fomenta el diálogo entre diferentes tradiciones cristianas. Muchas discusiones entre católicos, ortodoxos y protestantes se reducen a diferencias en la cantidad o el tipo de libros incluidos. Entender por qué existen esas divergencias promueve el respeto mutuo y la libertad de pensamiento, abriendo espacio para una espiritualidad libre más allá del dogma religioso. Cuando vemos la fe no como un muro, sino como un puente, descubrimos que el Dios y naturaleza de Baruch Spinoza está más cerca de lo que pensamos, pero quizás el motivo más profundo sea personal. Saber que el texto sagrado fue moldeado por decisiones humanas nos permite reconciliar fe e historia sin miedo. Podemos seguir creyendo, pero ahora desde una perspectiva informada y madura. Y al hacerlo, nos acercamos a un Dios interior más auténtico, lejos de la religión manipulada y cerca de una sabiduría prohibida que nos libera. Esta comprensión nos prepara para el siguiente paso: organizar todo este conocimiento en una cronología sencilla que revele cómo cada etapa dejó su huella en la Biblia que leemos hoy. Para no perderse en siglos de historia, vale la pena resumir este complejo proceso en una línea temporal clara. Entre los siglos III a.C. y II surge la Septuaginta, la primera gran traducción de las Escrituras al griego, en un contexto donde coexistían múltiples tradiciones textuales judías. Este fue el inicio del largo camino que llevaría a la formación del canon. Luego, entre los siglos I y II, circulaban escritos cristianos diversos, evangelios, cartas, apocalipsis, que reflejaban distintas visiones de la fe y de la conciencia divina. Era un tiempo de espiritualidad sin religión, antes de que el control espiritual institucional se impusiera. Entre los años 150 y 250, las iglesias comenzaron a elaborar listas regionales de libros aceptados para el uso litúrgico. En el año 367, Atanasio publicó su famosa lista de 27 libros del Nuevo Testamento, y entre 393 y 419, los sínodos africanos la ratificaron oficialmente. Este proceso de selección marcó el paso del pensamiento prohibido a la ortodoxia establecida. Entre 382 y 405, Jerónimo tradujo la Biblia al latín en la célebre Vulgata, consolidando la versión que dominaría el cristianismo occidental durante más de 1000 años. La historia secreta de la Biblia seguía escribiéndose a cada decisión. Con la reforma iniciada en 1517, el mapa del cristianismo cambió. Los reformadores cuestionaron el canon tradicional y tradujeron la Biblia a lenguas vernáculas, devolviendo el texto al pueblo y desafiando el dogma religioso. En 1947, el hallazgo de los rolos del Mar Muerto revolucionó la crítica textual moderna, revelando variantes más antiguas y ampliando la sabiduría prohibida sobre el texto. Cada hito en esta cronología es un recordatorio de que el Dios oculto ha hablado a través de procesos humanos y que la verdad oculta sigue esperando ser descubierta en cada página. Después de este viaje a través de siglos de ediciones, traducciones y decisiones conciliares, queda claro que la Biblia no fue reescrita caprichosamente, sino transmitida, moldeada y refinada por manos humanas. Cada variación, cada libro excluido y cada traducción responde a un contexto histórico que refleja luchas entre religión y poder, intentos de control espiritual y búsquedas sinceras de conciencia divina. Saber esto no disminuye su valor, al contrario, le da una profundidad nueva, pues ahora entendemos que tras cada palabra late una historia secreta que sigue viva en nosotros. Ahora que conoces el proceso detrás del texto sagrado, la invitación es a seguir explorando. Lee con mirada crítica. Busca la sabiduría prohibida que se esconde entre líneas.
y no temas al pensamiento prohibido que cuestiona el dogma religioso. Cada nota al pie, cada traducción alternativa, puede ser una puerta hacia una iluminación interior más auténtica. Y si quieres profundizar aún más, déjame en los comentarios cuál de todos estos descubrimientos te sorprendió más. Tu reflexión puede inspirar a otros a iniciar su propio camino de la verdad. Si este contenido despertó tu curiosidad y expandió tu espiritualidad libre, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí seguiremos desentrañando los misterios de la Iglesia, revelando el Dios sin templos que vive en cada uno y explorando los secretos de la fe que pocos se atreven a contar. Y prepárate, porque en el próximo vídeo aprenderás a leer los aparatos críticos de tu Biblia y verás con otros ojos lo que siempre estuvo frente a ti.